tenían, aparte de la justificación, aparte del marco legal, entre otros, también determinábamos con qué financiamiento se iban a dar estos proyectos, qué medios iban a ser los beneficiarios, en cuánto tiempo se iba a desarrollar, o sea, el presupuesto asignado, entre otros. Yo solamente voy a mostrar lo más importante, ¿no? En el caso de la propuesta de cohesión social, la propuesta 1, el objetivo era fomentar la cohesión social para inmigrantes. Uy, acá se te duerme una señora. ¿Qué le puedo preguntar? No se duerme. A ver, usted, señora, que está al fondo. Buenas noches. Ah, ni así. ¿Qué tal? ¿Está bien, Angelito? ¿Soñó con los angelitos? Con los angelotes, ¿no? Bien. En este caso, pues teníamos un incremento de la población inmigrante, o sea, ocupaba más del 19%, imagínense, es un porcentaje bastante elevado. Había desconocimiento tanto de la cultura, costumbres y normas locales, que de alguna manera dificultaban la integración de la población migrante con la población local, y además había problemas históricos, ¿no? Recordemos cuando se cierra Constantinopla, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Se cierra Constantinopla, ingresan los moros a España, ¿no? Todo el proceso de dominación. Ya luego cuando los españoles se liberan, llegan aquí a Perú, nos traen también su cultura española, mora y demás. Ejemplo de ello, miren los balcones de celosillas en la Plaza Mayor de Lima, es el estilo moro, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía queda esa cierta rivalidad histórica, ¿no? Problemas de intolerancia, competencia laboral. Recuerden que les dije que con motivo de la crisis, muchos pobladores locales ahora estaban tratando de insertarse en el mercado agrícola, o sea, querían trabajar en los campos de cultivo porque, bueno, no había opciones, y ese mercado ya estaba copado por la población migrante, ¿no? Y obviamente los dueños de estos campos preferían contratar a un inmigrante que a un local porque menos pago, más horas de trabajo, además lo conocían, sabían tu forma de trabajar, ¿no? A uno que recién llegaba, que recién iba a aprender, que de repente no iba a resistir tanto, ¿no? Entonces hay cierta competencia. Búsqueda de integración entre población local y foránea, complemento de los esfuerzos realizados por la administración pública para la población inmigrante. En esta zona, en el ayuntamiento, que sería el municipio, ya habían políticas, o programas, mejor dicho, pero programas muy cortos, ¿no? de tratar de integrar a la población inmigrante. Por ejemplo, había campañas de apoya a tu vecino inmigrante, en la cual dabas tus víveres, ¿no? Donaciones, o campañas de lengua española, para que la gente que llegaba, que obviamente no hablaba el español, puede integrarse mejor y le daban clases gratuitas o con un costo mínimo. Entonces, la idea era que este programa refuerce lo que ya se estaba dando, porque esto se hacía pero como esfuerzos específicos y de forma desarticulada. No era una cosa constante, no era un programa constante, eran pequeños, eran esfuerzos sí, pero muy aislados. Bueno, en este caso, este taller tenía dos módulos, uno referido a la sensibilización de la historia y cultura española, porque claro, la gente llegaba y no conocía, primeramente no conocía cuáles eran las pautas de vivienda, costumbres básicas, de repente que podían participar, ¿no? Y que tratábamos de que en este módulo no solamente se trabaje el tema local, ¿no? Sino que también se interrelacionen las costumbres foráneas. Entonces promovíamos de repente invitar a asociaciones españolas, a representantes de asociaciones españolas para que trabajen de alguna manera con posibilidades en talleres como este. En el módulo de aprendizaje de derechos y deberes inmigrantes se acorda la legislación española y local. Imagínense ustedes llegar a un lugar, uy, qué sueño. Imagínense ustedes llegar a un lugar y no saber a qué tienen derecho y además qué cosas no pueden hacer. Sobre todo cuando vienen de un país completamente diferente, en un continente completamente diferente, ¿no? ¿Cómo saber si sus derechos están siendo vulnerados? ¿O cómo saber si ustedes están vulnerando derechos que ya están implantados? Entonces, por ejemplo, en esta área de desarrollo social, me acuerdo cuando nos entrevistábamos con el responsable, él decía, muchas veces vienen inmigrantes y vienen a reclamar sus derechos, ¿no? Claro, y pero a la hora de cumplir sus deberes, o sea, ni enterar. Incluso piden más lo que decían, supuestamente así, ¿no? Y cuando hablábamos con la población, bueno, en algunos casos esto era muy cierto y en otros, pues muchos derechos eran vulnerados, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente por esto, ¿no? Falta de conocimiento.
Entonces la idea era, bueno, te integro no solamente por tus costumbres innatas y porque conozcas lo que sucede en esta zona, en este territorio. ¿Te acuerdas del ejemplo del siluro, del pescado grandote? ¿No? El pescado grandote que ellos comían porque era su costumbre, su tradición, pero que no estaba permitido, ¿no? Es como que ustedes vayan allá y en su anticuchito y digan, oye, no está permitido comer corazón de res, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué pasa? Debe ser mi anticuchito, ¿no? Bueno, por poner ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, el lugar, o los lugares donde se iban a implantar ese taller eran estos dos, el Mequinenza y el Caspe, porque de alguna manera englobaban a la mayor proporción de población migrante. ¿Esto es uno? Bueno, esto sintetiza lo que se quería hacer, lo que se quería desarrollar en ese taller, ¿no? Las clases a la población inmigrante, la integración con la población local, entre otros. En el caso de la segunda propuesta, implantación de una escuela taller de pymes. En la zona, si bien es cierto, se habían generado propuestas o talleres, perdón, para las pymes, eran para aquellas que estaban consolidadas. O sea, quienes ya eran empresa tenían un asesoramiento, ¿no? Pero ¿qué pasaba con aquellos jóvenes o con aquellos pobladores que de repente todavía no habían hecho una empresa, ¿no? Y que querían, pues, trabajo, y que como no había trabajo se iban al municipio cercano, al municipio colindante? ¿Qué encontramos aquí? ¿No? Desarrollo de capacidades humanas y sus oportunidades que permiten generar inversión, ingresos y empleo. Si hay inversión, ingresos y empleo, ¿ustedes creen que la población se va a ir a otro lugar? No, ¿verdad? Base para poder estabilizarse, vaya eso. Algo que pasaba mucho. Si bien no había inmigración de la población foránea, había emigración de la población local. O sea, tremendo, ¿no? Muchos de los jóvenes y la mano de obra calificada pues iban a otras ciudades en busca de oportunidades laborales, porque donde estaban no las sabían. Carencia de valor agregado. Como la población predominante era mano de obra no cualificada, generalmente inmigrante, entonces solamente se dedicaban a la producción de cultivos agrícolas, ¿no? O sea, agricultura, productos no procesados, y el valor agregado no se daba. Por lo cual había mucha pérdida. Ustedes saben que un producto no es, a ver, uno gana más vendiendo de repente un enlatado ¿cómo se llaman esos cabrecitos? Espárragos, ¿no? Que vendiendo la materia prima en sí, ¿verdad? Entonces, teníamos esta dificultad, encontrábamos esto, ¿no? La mano de obra no cualificada y por lo tanto solo vendían la materia prima, no había este valor agregado. Y encontrábamos pues que en los planes de desarrollo del área de estudio tenían como objetivo fomentar e impulsar la creación y mantenimiento del empleo y generar renta en varios sectores. Como les digo, había programas que apoyaban a las pymes a tratar que se desarrollen, pero eran a las empresas, no a las sociedades. Pero aquellos jóvenes, aquellas personas que no tenían empresas simplemente tenían que ir a buscar un empleo en otro distrito, en otra provincia, en otra comarca. Bueno, aquí tenemos entonces este taller que era 3 módulos. Para no aburrirlos, les resumo. Consistía en que, en la primera fase, a todos los alumnos se les daba una capacitación sobre diversas actividades importantes, ¿no? En turismo, en agricultura y en servicios. En el caso de, bueno, en esos 3 módulos se capacitaba a la población que estaba inscrita, a la población que participaba en ese taller. En la segunda fase ya se determinaba, por ejemplo, este grupo se va a turismo, este grupo se va a agricultura, este grupo se va a servicios. Bueno, en la tercera fase ya decía, ok, ya has empezado desde cero, ya tienes capacitado, ya tienes habilidades. Ahora, ¿cómo puedes hacer tú que ya tienes esas habilidades para que puedas hacer tu empresa? ¿No? Entonces, se le asesoraba desde cómo hacer su empresa y culminaba en cómo poder insertarse al mercado. Madre mía, qué sueño, ¿no? Aquí están los 2 distritos en los cuales planteamos hacer esto. Uno es Caspe por la cantidad de población y en este caso elegimos Fayón, como otro centro. ¿Por qué? Porque en este lugar era donde la población, donde había mayor flujo de población local que emigraba. Entonces el proceso de desertización poblacional era muy acentuado. O sea, este distrito, si seguían las tendencias así, definitivamente iba a terminar en un desierto. No iba a haber población acentuada. Entonces queríamos fijar la población acá.
¿Por qué? Porque nuestro objetivo era promover la dinamización económica de la población local, ¿no? Aquí un poco de lo que sintetiza lo que acabo de mencionar, qué actividades se van a desarrollar. Miren esto. En este mapa, estos grafiquitos que vemos aquí, son todos los proyectos que nosotros hemos planteado. Y hemos tratado de equilibrar la cantidad de proyectos en todo el territorio para que toda esta área de estudio sea dinamizada, ¿no? Porque el objetivo es que todo el área de estudio tenga proyectos de desarrollo para que todo el área de estudio, pues, obviamente, logre ese desarrollo deseado. ¿Qué pasa mucho en los planes de desarrollo nuestros, ¿no? Los locales, o los regionales, provinciales, etc.? Si ustedes espacializarían los proyectos que se desarrollan en cada región, querían una serie de puntitos en lo que corresponde a la capital, ¿no? Capital regional, y el resto, nada, ¿no? Por eso les digo, espacialicen la información, siempre. Y ahí se van a dar cuenta qué provincias o qué distritos no se están generando actividades y en cuáles sí, de repente te masivan. La idea es equilibrar, ¿no? Entonces, aquí un poco representa las actividades que nosotros, perdón, los proyectos que nosotros implementamos en la zona. Y esto, ¿no? Si hablamos de que teníamos o que generamos el concepto de integración, miren esto. Nuestro sector social, que tiene estos dos programas, a través de estos dos programas, perdón, a través de estos dos proyectos, disculpen, permitía, primero, en el tema del sector agrario, formación del capital humano y fomento de la iniciativa local. Al capacitar a la población, pues en el tema del sector agrario, contribuiría a generar el debido desarrollo. En el tema del medio ambiente, a través de estos dos proyectos que identificamos en el sector social, permitiríamos la educación ambiental, ¿no? Y en el caso del turismo, a partir de estos dos proyectos del sector social, ayudábamos a la formación del capital humano y fomento de la iniciativa local. Porque estábamos, en este taller que les mencioné, capacitábamos a la población también en turismo. En el caso del sector agrario, perdón, con estos dos proyectos, lo que generábamos era, para el medio ambiente, adaptación de las actividades a la capacidad del territorio, y para el sector social, creación de empleo y mejora de la renta y del nivel de vida. Vamos ahí integrando. En el caso de los dos proyectos, o tres en este caso, perdón, que identificamos en el medio ambiente, que era uno, protección de humedales, cepas, que eran áreas naturales protegidas orientadas a la preservación de especies, de aves, perdón, y centro de investigación, ¿no? Era un programa bastante interesante, que estaba desarrollado, o sea, que involucraba a la población local, a las personas que realizaban investigación científica y también a los que realizaban actividad turística y a los birdwatching, observadores de aves, ¿no? ¿Y cómo influía ello, no? A partir de esos dos proyectos influíamos en el sector agrario porque realizábamos un uso y gestión adecuada de los recursos. También influía en el sector turismo porque uso y gestión adecuada de los recursos, igual que en el otro caso. Y en el caso de la población, mejora de la calidad de vida, ¿no? Y finalmente, con el turismo, con el proyecto que aquí estábamos identificando, en el caso del medio ambiente, coadyuvaba a la valoración de los recursos naturales, y en el caso del sector social, a través de los proyectos del turismo, permitíamos la creación de empleo, mejora de la renta y del nivel de vida. Y de esta manera, si bien es cierto, había proyectos para cada uno de las líneas estratégicas, que estaban bien diferenciadas, de alguna manera todas se interrelacionaban y se beneficiaban. ¿Perdón? Se complementaban. Se complementaban, ¿no? Entonces, a esto es lo que llamamos integración, ¿no? Integración en la parte de planificación, integración en la parte de gestión. Adelante. ¿Cuál es el horizonte de tiempo? Este era de 10 años. Sí, este era de 10 años. Vale. No. ¿El plan o el proyecto? Lo que pasa es que el plan era para 10 años. ¿Okay? El proyecto sí era, por ejemplo, en el caso de la población migrante, cohesión social, que se acá. El programa de cohesión social y la escuela de taller. El programa de cohesión social era un programa de 6 meses, pero se pretende obtener resultados a mediano plazo. En el caso de la escuela taller y creación de pymes era un proyecto de 1 año.
y obviamente los resultados se iban a hacer a plazos mucho mayores, ¿no? Para generar una empresa y para poder insertarse en el mercado, el tiempo que vamos a considerar era obviamente mucho mayor que en el caso de cohesión social. Pero obviamente esto en el tiempo se iba creciendo. Igual en los otros sectores, ¿no? Claro, cada proyecto tiene su respectiva temporalidad, pero el plan, ¿no?, era de 10 años. Una pregunta. Una pregunta antes que trabajemos. Habíamos hablado de las alternativas y habíamos hablado de las propuestas. Y entiendo que están dentro de ese conjunto, mejor dicho, el conjunto de propuestas, están dentro de una alternativa ya seleccionada, o cómo lo podríamos de repente ahí aclarar mejor, ¿no?, ese paso de alternativas Acá. a propuestas. Acá. Por cada uno de estos objetivos principales, ¿okay?, generamos una serie de alternativas. Por cada uno de estos objetivos principales. De esa serie de alternativas, identificábamos las prioritarias. De acuerdo a la evaluación que habíamos realizado, considerando los aspectos ecológicos, ¿qué más? Sociales, ¿qué más? Tecnológicos, ¿no? ¿No? O sea, y la justificación que tenían esas alternativas. Porque de repente quisiera reflexionar por el tema de las alternativas dentro de lo que es la formulación de los proyectos, ¿no?, de inversión pública, que son distintos a los planes. Una alternativa, mejor dicho, un conjunto de alternativas se presentan, pero descartan a las demás para escoger una, seleccionas una que económicamente es económica y socialmente la más rentable, ¿no?, apoyable. En este caso, ¿cuál sería la explicación? Me dicen que hay alternativas, priorizan las alternativas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Porque estaba durmiendo. Sí, habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Qué criterios teníamos que considerar para poder priorizar de toda la gama de alternativas, poder priorizar las alternativas que eran las más efectivas, ¿no? Entonces hablábamos de algunos criterios, ¿no?, de tipo técnico, social, económico, del hecho que no se duplique, no haya duplicidad de esfuerzos, del hecho que no hayan efectos que de alguna manera se solapen, o sea, estos criterios, ¿no? De toda la alternativa, de toda la gama de alternativas, tendríamos que priorizar, ¿no?, siguiendo estos criterios que mencionamos hace un momento. O sea, priorizar significaría que de todas maneras la voy a ejecutar dentro de aquí. De todas las, si tengo 20 alternativas, las 20 no las voy a poder ejecutar. Primero porque no tengo los recursos económicos, ¿no? Y además también el capital humano, y además, ¿qué más? El aspecto político. El aspecto político. ¿Qué otro limitante tengo? No tengo tiempo, ¿no? Tecnológico, exacto, ¿no? Entonces, de todo eso, yo tengo, obviamente lo priorizar, no puedo plantear todas las alternativas, como lo mencioné hace un rato. Priorizamos y de repente lo que el camino hemos visto nos puede servir para una fase subsiguiente, ¿no? Que de repente en ese momento sí podemos tener recursos que nos puedan permitir que esas alternativas planteadas, en esa fase al menos, dirían que sí se pueden desarrollar. Pero al inicio tenemos que priorizar, no vamos a poder, aunque queramos, todas las alternativas hacerlas efectivas. Eso es una limitante mundial, ¿no? O sea, lo pasa aquí, pasa en todo el lugar. O sea, siempre tenemos que priorizar. Todo no va a poder ser desarrollado, ¿ya? A ver, si me ayudan, por favor, para compartir esto. No, y se me quiero dormir. Bueno. Bien, a ver. ¿Recuerdan al inicio cuando recién nos conocíamos? No recuerdan, bueno, van a tener que recordar. Cuando recién nos conocíamos y les hice 3 preguntitas, ¿no? Y les dije, a ver, vamos a hacer, voy a darle 3 preguntas y respondan lo primero que se les venga a la mente, ¿no? Independientemente si han escuchado o no sobre este tema, la idea es que ustedes respondan lo que consideran en este momento, ¿no? Bueno, hemos pasado varias clases. A ver, por favor.
hemos pasado varias clases y nos hemos dormido, dicen algunos. Y siempre es bueno, dicen que no es bueno mirar atrás, ¿no? Yo creo que es bueno mirar atrás simplemente para saber cuánto hemos avanzado. ¿No? No hay nadie. ¿No hay nadie? Bueno, pero ahora la tónica es diferente. ¿No? Primero porque hemos escuchado muchas horas, hemos trabajado en grupo, hemos salido al frente, no solo a hablar, sino también a exponer. Todavía no estoy. ¿No? Y entonces yo la primera vez le digo que no me pongan nombres. Ahora sí, ahora les voy a pedir que pongan nombres y que pongan su profesión. Y en el lapso de 10 minutos, y vale ahora si tienen que cumplir las 3 respuestas, para cumplimentar las 3 preguntas, perdón, porque la vez anterior encontré a varias, me dispensaron la pregunta 1 y la 2 y la 3 la dejaron en el aire, ¿no? Entonces, tienen 3 preguntas. Primero, liberen la mente, tratemos de que todo acentúe. La primera pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿qué es un planificador del territorio? ¿Qué conocimientos debe tener y hasta qué nivel de profundidad? ¿Y qué competencias y responsabilidades debe asumir en los proyectos de planificación integral? ¿No? No se olviden, tienen 10 minutos a partir de este momento. No se olviden de colocar nombre y profesión. Son las 9:09. 10 minutos. Exactamente. A las 9:19 recogemos todo. Y esto es por algo importante, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Cuando iniciamos hablamos sobre eso. Lo mismo, copy-paste, un montón de planes de diferentes regiones, diferentes situaciones y realidades, y la mayoría terminaban en el anaquel.